así que ya son unos cuantos años en esto de automatización y en esta etapa, en los últimos años, he estado muy dedicado a lo que es eh, todo lo que tiene que ver con la automatización de edificios. En esta presentación vamos a ver algunas aplicaciones en diferentes áreas de la industria. Eh, y bueno, tratar de que se haga menos, ameno. Si tienen alguna consulta, la pueden ir escribiendo en el chat y las vamos respondiendo. KMC Control es una empresa norteamericana, fabricante de equipos para control de lo que es edificio, esta automatización de edificios. Tiene más de 500 proyectos realizados en Latinoamérica. Yo creo que ya debemos estar casi en los 600 proyectos. Nuestros principales clientes son lo que son aeropuertos y puertos, la parte de bancos, el área de informática donde están los data centers, centros comerciales, edificios de oficina, educación y cultura. Hemos hecho sobre todo estos últimos años muchas universidades, la parte de salud entre hospitales, centros de asistencia, clínicas, ha sido o es el área de mayor aplicación, donde hay que tener controles más estrictos, cada vez más importantes, y esto se ha visto reflejado en los últimos años post pandemia. La parte de hotelería y otra de las industrias muy importante también es la parte de laboratorios. Laboratorios es un área donde estamos trabajando muy fuerte porque cada vez son más altas las exigencias en lo que es toda la fabricación de drogas y medicamentos. A nivel hospitalario les puedo acá contar de unos cuantos hospitales hechos por los más representativos en los últimos años, por Latinoamérica, en Perú, en Puerto Rico, en Uruguay, en Brasil, en Panamá, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile. Bueno, tenemos eh, hechos todo lo que es hospitales en Latinoamérica y es una de las áreas fuertes en materia de negocio para nuestra empresa. También lo que es a nivel de laboratorios, como les comentaba, cada día son más grandes las exigencias. Ahora en este momento estamos haciendo un proyecto muy grande en Acromax de Ecuador, sobre todo en lo que es referente a las normas que se le aplican a los laboratorios para la auditoría del control atmosférico de las salas limpias donde se fabrican las drogas. Hoy por hoy, donde se fabrican los medicamentos, son salas que tienen que estar a una determinada temperatura, a una determinada humedad. El proceso debe ser monitoreado y esos datos deben ser guardados y almacenados por más de 30 años. Eso también rige para el área de bodegas de almacenamiento de todo lo que es el área de medicamentos. Entonces, hoy por hoy también los laboratorios, y cada vez más, tienen exigencias a nivel internacional para lo que es el control de calidad. ¿Por qué todo esto? Todo esto viene en tema de lo que son la parte de auditorías a nivel de laboratorios. Cuando hoy se fabrica un medicamento, lo que se intenta buscar es que frente a cualquier problema futuro seamos capaces de rastrear históricamente todos los procedimientos que se llevaron a cabo y si no hubieron ningún tipo de operativa que saliera de lo establecido. En la parte de lo que es almacenes, perdón, en la parte de lo que es almacenes,
o bodegas de almacenamiento de medicamentos. También tenemos una exigencia muy grande en lo que es mantener los controles de temperatura y humedad, y en el caso de que estos sean superados, poder estar dando alarmas o avisando al personal de mantenimiento para que pueda tomar acciones correctivas. Todos estos datos hoy por hoy son almacenados, enviados por internet a la nube y almacenados en sitios donde estos datos son mantenidos y no se pueden modificar. O sea, una de las exigencias es que los datos sean inalterables. ¿Cómo logramos todo esto? Y todo esto lo logramos colocando controladores y sensores. Estos controladores y sensores lo que hacen es tomar datos del ambiente, que pueden ser datos como temperatura, como humedad, como presión, como ventilación de las áreas, caudales de área, y esos datos son procesados, y al procesamiento de esos datos se hacen ajustes a las máquinas que son las que mantienen las condiciones atmosféricas establecidas para ese lugar. Podemos tener deshumidificadores, podemos tener manejadoras de aire, que esos equipos lo que hacen es mantener las condiciones establecidas en esas bodegas. Otro de los puntos más relevantes en todo lo que tiene que ver con el control de los edificios es el control de clima, el control de temperatura, humedad y cada vez más el control de lo que es la calidad de aire. O sea, tenemos un nivel de calidad de aire establecido dentro de los parámetros que rigen en las normativas. Hoy por hoy, cada vez más los países están teniendo controles a nivel de ventilación y a nivel de CO2 en sus edificios. Esto es una exigencia que viene ya desde antes de la pandemia, pero se puso mucho más fuerte con lo sucedido en la pandemia, para evitar, frente a cualquier problemas de una contaminación, que se propague a sus habitantes en los edificios de oficina. A nivel hospitalario, también una de las áreas más importantes que hacemos el control en los equipos de BMS son los quirófanos. Los quirófanos tienen todo un sistema de ventilación y renovación de aire para evitar todo tipo de contaminaciones dentro de la sala. Los quirófanos son salas presurizadas que tienen una presión positiva, lo cual, si uno abre la puerta del quirófano, esa presión positiva impide que entren germes y bacterias del exterior. Uno de los puntos más importantes hoy por hoy estudiado en el tema de los hospitales a nivel de costos es las infecciones hospitalarias. Las infecciones hospitalarias hacen que un paciente que puede ser dado de alta en 3 o 4 días después de una intervención tenga que pasar más de 9 o 10 días en cuidados intermedios por infecciones hospitalarias. Gran parte de estas infecciones hospitalarias se deben a salas que no están perfectamente acondicionadas a niveles de ventilación y presurización. Entonces, esto es no solamente una exigencia a nivel sanitario, sino que también lleva como contrapartida el bajar los costos a nivel de lo que es internación hospitalaria.
lo que es el control de esclusas, o sea, acá podemos ver en la fotografía lo que es un área limpia. Un área limpia tiene un sector de, como podría ser un quirófano, que es el sector donde se realizan los trabajos, y tiene una pequeña esclusa, que es como una pequeña cámara, que está entre el pasillo o el área de ingreso y el área limpia, que en este caso podría ser o un quirófano o una sala de fabricación de medicamentos de un laboratorio o una cocina. Entre la sala, la esclusa y el corredor o área de ingreso se deben de mantener determinadas condiciones a nivel de presurización de aire y calidad para poder obtener una sala limpia. Todo esto lleva a que máquinas manejadoras de aire y deshumificadores realicen procedimientos manteniendo la presión de las salas estables y la ventilación de las mismas. Otro punto importante es el control del consumo de energía. El control del consumo de energía y el hacer procesos más eficientes a la hora de implementar procedimientos, tanto sea de funcionamiento de máquinas como lo que es la parte de costumbres a nivel laboral, de operativas, nos reduce y nos hace más eficiente, nos reduce el consumo de energía y nos hace más eficiente a la industria y a los edificios. Esto es una parte fundamental en los tiempos que vivimos, donde los costos están sumamente acotados para poder tener una industria rentable. Ahora vamos a hablar en concreto de cómo hacemos el control de una manejadora de aire. ¿Cuál es el funcionamiento de una manejadora de aire? Que es una de las máquinas principales en el control, vamos a decir, en la climatización de un edificio. Para realizar el control de una manejadora de aire no es más que una gran caja con una cantidad de filtros, unos serpentines y un ventilador. La manejadora lo que hace es tomar aire del exterior o, en todo caso, aire de retorno de una sala de un edificio. Ese aire ingresa, es filtrado, normalmente tiene varios filtros, tiene un filtro inicial, tiene un filtro de estilo bolsa, que permite filtrar las partículas de aire y sacar las partículas más pequeñas de polvo, y un filtro inicial, que es el que saca, vamos a decir, no sé, si estamos tomando aire del exterior, lo que es tierra, una hoja que voló, cualquier cosa grande lo toma este filtro, y después el filtro, les voy a prender el puntero porque no sé si están viendo el mouse. Aquí. Este debería ser, este es el filtro inicial y este es el filtro tipo bolsa. Entonces, el aire ingresa por acá, el aire de exterior, pasa por el filtro inicial, pasa por los serpentines, acá tenemos un serpentín y otro serpentín, y el aire de retorno que entra sobre la sala, ya como está prefiltrado por el filtro inicial, solamente falta por el filtro de estilo bolsa, que es el que filtra 99.9% de las partículas de aire. Luego tenemos dos serpentines
que estos serpentines lo que hace es acondicionar la temperatura, ya sea en caso de tener temperaturas bajas y hay que calefaccionar, pasan agua caliente por estos serpentines y se levanta la temperatura. En caso de que estamos frente a una situación de calor, pasan agua fría y van a bajar la temperatura del aire. Pueden, en algunos casos, que se desee bajar la humedad del aire, entonces normalmente hay un proceso de enfriamiento o sobreenfriamiento del aire, se baja a temperaturas como de 5 o 6 grados y luego se eleva a temperaturas de 23-24 grados, que sería el punto de consigna, para quitar la humedad del aire. Una vez que el aire pasa y es acondicionado, es tomado por el ventilador y es expulsado hacia la sala donde se encuentran las personas trabajando. Bueno, este es el funcionamiento de una manejadora de aire. Ahora, para que esto funcione, necesitamos colocar un controlador, que lo que tiene que hacer es verificar que todos estos elementos que estuvimos hablando estén en sus condiciones. ¿Qué significa que estén en sus condiciones? Que los filtros no estén tapados, o sea que los filtros estén en buenas condiciones, o sea que sea capaz de monitorear el estado de los filtros. Los filtros deben ser reemplazados cada determinado tiempo y ese tiempo de vida útil está determinado por la cantidad de partículas que van quedando en los filtros y los filtros se van tapando. Eso dependerá de las horas de uso y del lugar en donde se está usando. Si nosotros tenemos esta manejadora de aire que está en una mina, para el aire para los mineros, probablemente estos filtros tengan que ser reemplazados cada muy poco tiempo. Si esto es una manejadora de un aire de unos edificios de oficina, probablemente estos filtros duren 4, 5, 6 veces más que los que están en una mina. Entonces, para saber el estado de los filtros, se colocan unos equipos que se llaman presostatos, que son capaces de medir la diferencia de presión entre un lado y el otro del filtro. Cuando nosotros tenemos una diferencia de presión mayor a la establecida, el fabricante del filtro muchas veces nos dice cuál es la presión que debe haber entre un lado y el otro del filtro. Configuramos el presostato para que mida la diferencia de presión entre un lado y el otro del filtro. Una vez superada esa presión, el filtro debe ser reemplazado. Entonces acá colocaríamos dos presostatos que nos indicaran cuál es la diferencia de presión entre un lado y el otro del filtro. Estos serpentines, que pueden ser de agua fría, de agua caliente, o uno de agua fría y uno de agua caliente, o dos de agua caliente, dependerá de las situaciones, tienen una válvula modulante y dicha válvula es la que ajusta la temperatura de la sala hacia la que va el aire. O sea, dando mayor apertura, en el caso que estuviéramos calentando, dando mayor apertura a la válvula, va a hacer que más cantidad de agua caliente circule por el serpentín y elevará la temperatura del aire que sale. En el caso de que estemos enfriando, es exactamente lo mismo. Si abrimos más la válvula, vamos a tener aire más frío, y si cerramos la válvula, vamos a tener aire más tibio. Entonces, tenemos válvulas que controlar, y esas válvulas van a hacer que el aire que pasa por estos serpentines se ajuste a una determinada temperatura. También tenemos un ventilador que lo que hace es succionar el aire e impulsarlo hacia la sala. Ese ventilador tiene velocidad variable y esa velocidad va a determinar, por un lado, la cantidad de aire que pasa por los serpentines, que eso va a tener una dependencia con la temperatura, y por otro lado, la renovación de aire que vamos a hacer hacia la sala. Entonces, como pueden ver, ya acá tenemos 1,
2, 3, 4, 5 puntos de control. Aparte de eso, debemos de tener sensores de temperatura adentro de la sala y algunos otros elementos más de la manejadora que no quiero entrar en detalle para que no sea más extenso. De este tipo de manejadoras en un edificio de oficina podemos tener 2 o 3 por piso. Hay edificios que tienen 1, hay edificios que tienen 2, edificios que tienen 3 por piso, dependiendo del tamaño del edificio y las áreas habitables. Entonces, imagínense cómo va aumentando la cantidad de cosas a controlar dentro de un edificio a medida que vamos teniendo mayor cantidad de equipo. Todo esto, todos estos puntos a controlar se pasan a lo que se llama una tabla de puntos de control, que es lo que tenemos acá abajo. Entonces, en esa tabla de puntos de control se empiezan a especificar cada uno de los elementos que hay que controlar en la manejadora. En este caso, podemos ver que tenemos 7 elementos de ingreso de datos hacia el controlador y 6 elementos o 6 señales de salidas para poder controlar los diferentes actuadores sobre los que ejercemos una función le llamamos actuadores, sobre los que hacemos lecturas de temperaturas, de humedad, le llamamos sensores. Entonces, en este caso tenemos 6 señales sobre los actuadores y 7 señales que nos vienen sobre el controlador, que vienen de los sensores. Como les decía, esto se va aumentando solo para el control de lo que podría ser el control de las manejadoras de aire en un edificio, de manera exponencial a medida que aumentan los pisos del edificio y es cada vez más grande. Es normal que en un edificio podamos tener 3.000 de estos puntos de control. En un edificio de mediano porte, un edificio de 15, 20 pisos, podemos tener 3.000 puntos de control sin ninguna exageración. Entonces, imagínense que esto es lo que demanda la necesidad de los controladores y de los BMS. Para solucionar esto, lo que hacemos es colocar un controlador. Los controladores son equipos como este es un controlador KMC de tecnología BACnet. BACnet es el protocolo de comunicaciones por excelencia para lo que es el control de edificios inteligentes. Estos controladores tienen sus borneras y estas borneras van a cada uno de los elementos a controlar, tanto para la parte de sensores como la parte de actuadores. ¿Cómo se implementa esto? Estos controladores van dentro de tableros. Acá podemos ver el diseño de los tableros, donde van los controladores. Podemos tener más de un controlador por tablero. Tienen todo su diseño de cableado eléctrico hacia los elementos de control, tanto los actuadores como los sensores, y esos controladores también van en red, por lo cual tenemos un plano de red. Acá podemos ver un plano de red de cómo van interconectados entre sí. ¿Qué significa esto? Que si tenemos manejadoras en los diferentes pisos, todas ellas van conectadas entre sí para que un sistema de control y monitoreo en un computador pueda ver el estado de funcionamiento de las máquinas y detectar o mandar alarmas si hay fallas o si queremos ver gráficos para que el encargado de lo que es operación y mantenimiento del edificio pueda hacer las correcciones o las mejoras necesarias en el sistema. Una vez que tenemos la implementación de los tableros,
Acá podemos ver lo que son la implementación de los tableros. Esto es implementación de los tableros de una planta de energía. Se procede a lo que es la programación de los controladores. En un lenguaje informático se procede a programar los controladores y una vez que están programados se hace la puesta en marcha y control de funcionamiento de las máquinas. Por otro lado, tenemos una computadora, donde en la computadora tenemos la interfaz hombre-máquina, que en ella podemos ver todas los iconos y todos los parámetros de ajuste de las máquinas que está operando el técnico del edificio. En este caso podemos ver lo que es la operación de una manejadora de aire para un hospital. Este es el Hospital Pasteur, es un hospital en Uruguay, donde podemos tener el ajuste de las válvulas, el ajuste del variador de frecuencia para la velocidad de los ventiladores, el estado de los filtros, el estado de los ventiladores de tracción, o sea, todo lo necesario que debe tener la persona que opera el mantenimiento y el control del edificio a su disposición para que el edificio funcione en forma correcta. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Muchas veces hablamos de BMS y incluimos dos cosas. Uno, lo que es la parte de automatización y control del edificio, y la otra parte es la de seguridad electrónica. Dentro de la parte de seguridad electrónica se encuentran lo que son las áreas de control de acceso, CCTV y detección de incendios. Esos tres puntos entran en lo que sería seguridad electrónica, que normalmente hay una persona de una empresa de seguridad quien es el que mira las cámaras y opera el control de acceso. Por otro lado, tenemos todo lo que es la parte de automatización del edificio, que puede tener, como aquí vimos, la parte de climatización, que normalmente suele ser de las más complejas, la parte de iluminación, la parte de controles de sanitarios, bombas de agua, control de energía, etc. Las dos personas que operan el sistema, que pueden ser más de dos, pero los dos perfiles de personas que operan tanto la parte de seguridad electrónica como de automatización, son dos perfiles completamente distintos. La persona que opera en la parte de automatización, por lo general es un técnico con formación en ingeniería o directamente un ingeniero, y la persona que trabaja en la parte de seguridad electrónica es una persona con formación en la parte de control y seguridad a nivel de ingreso de personas. Normalmente suelen ser empresas subcontratadas de seguridad. ¿A qué viene esta aclaración? Es que muchas veces intentamos mezclar las dos cosas en un mismo sistema o integrar las dos cosas a un mismo sistema, tanto la parte de seguridad electrónica como la de automatización. Y eso suele ser un error. Suele ser un error desde el punto de vista de inversión. ¿Por qué? Porque unir estas dos cosas resulta en una inversión bastante importante y luego las tenemos que volver a separar, porque vamos a poner dos personas distintas para lo que es la parte de seguridad electrónica y lo que es la parte de automatización del edificio, o lo que se llama BAS, Building Automation System, y lo que es la parte de seguridad electrónica. Hago esta aclaración porque muchas veces los proyectistas tienen la idea de unir todo en un mismo sistema, lo cual hace unos 6 o 7 años atrás estuvo muy en auge, colocar sistemas que manejaban todo.
Y la experiencia nos indicó que no tenía sentido, dado que después teníamos que separar esos dos sistemas para que personas con diferentes calificaciones a nivel de conocimientos tuvieran que operar los sistemas. Por lo cual vale más la pena poner dos sistemas, uno para la parte de automatización y uno para la parte de seguridad electrónica, y esto nos resulta económicamente más barato. Bueno, dentro de la parte de climatización, otro de los puntos importantes y a controlar son las cajas VAB o cajas de volumen variable de aire, que son los puntos donde se inyecta el aire a las diferentes salas. Acá podemos ver lo que es las salas de un edificio, y sobre los cielos rasos van estas cajas que se encuentran acá, que tienen sensores de temperatura, que son estas, que son las que hacen la inyección del aire a las diferentes salas. Esto funciona de la siguiente forma. Tenemos la manejadora de aire, que vimos hace unos minutos atrás. El aire que toma el ventilador es expulsado por las cañerías, es inyectado por las cañerías, y una vez que la cañería tiene aire, está presurizada, las cajas VAB, que son las que están en estos puntos acá, hacen abertura de esta válvula y dejan pasar el aire a una sala y a otra. Al dejar pasar este aire, hacen que la sala se climatice según el set point de temperatura, y en caso de que las salas estén vacías, suelen cerrarse para no estar haciendo, vamos a decir, gastando energía en una sala donde no hay usuarios. Entonces, esto nos permite hacer un control más eficiente de a dónde se inyecta el aire que es climatizado. Bueno, acá pueden ver una foto de una caja VAB donde tiene un controlador. Ese controlador tiene lo que se llama un actuador. Acá ven el eje que ingresa a este punto del actuador acá. Y este eje que ingresa al actuador es el que hace la apertura y el cierre de la válvula. Por otro lado, tiene su alimentación, su conexión en red, que es este cable azul que vemos, está conectado a red, y conexión a sensores de temperaturas de la sala, para que de esa forma sepa cuánto tiene que abrir la válvula. Aparte de eso, también el control se hace por renovación de aire. O sea, es un sistema de control que tiene su complejidad, porque por un lado se controla la temperatura y por el otro lado se controla la renovación de aire a salas. Otro elemento que también se encuentra en el área de climatización son los fan coils. Los fan coils son unas máquinas muy, muy simples que lo que hacen es tener una cañería. Los fan coils, que son de agua fría o agua caliente, tienen una cañería de ingreso. En este caso sería un fan coil que le ingresa agua caliente, o pueden trabajar con agua fría y con agua caliente en el caso de tener válvulas de 4 vías. Pero bueno, este es algo muy sencillo, que por la cañería roja entra agua caliente. Acá dentro tiene un ventilador y un serpentín. Esa agua caliente ingresa al serpentín, el ventilador hace circular aire de la habitación por dentro del serpentín, y por acá sale el aire caliente. En el caso de tener que bajar la temperatura o enfriar, hacen lo mismo pero inyectando agua fría. Acá vemos la foto de la válvula, que va a ser la que permita más o menos pasaje de agua fría o agua caliente, haciendo el ajuste de temperatura. Para estos equipos también se colocan controladores que también van en la red del edificio, y estos permiten hacer el ajuste para las oficinas. Estos tipos de equipos se usan mucho
en áreas muy grandes, donde hay que mantener una temperatura adecuada y no requieren renovación de aire, porque estos equipos normalmente no hacen renovación de aire. Lo único que hacen es recircular el aire para mantener la temperatura. A nivel de monitoreo de parámetros atmosféricos, lo que se suele hacer es que todos estos parámetros, una vez que los tenemos en el servidor, sean enviados a la nube y ellos puedan ser accedidos desde cualquier interfaz gráfica, de cualquier, de cualquier navegador, pudiéndolos ver con una interfaz gráfica amigable hacia los usuarios. Bueno, lo que le quería contar es básicamente esto. No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos terminando por acá. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta charla. Pueden comunicarse ante cualquier inquietud con Intel o directamente conmigo. Espero que les haya sido de aporte y que tengan una buena jornada. Nicolás, Don Nicolás, creo que por Sí, el chat le quieren hacer una consulta. exactamente, a eso yo. a ver, dígame. Don Alexander Peña nos pregunta que de qué manera se pueden comunicar con usted. Él está realizando una investigación y necesita hacerle algunas consultas sobre el sistema. Yo les voy a escribir acá en el chat mi teléfono, que me pueden comunicar directamente por WhatsApp. Súper bien, súper bien. Este es mi WhatsApp. Mi nombre es Nicolás Arrarte. Don Nicolás, muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de brindar, por acompañarnos un ratito esta mañana. Igual, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a seguir con estas iniciativas, con estas charlas, con diferentes temas para continuar aprendiendo sobre todo. Entonces, Nicolás, te agradezco montones. Igual cualquier consultita se pueden contactar con nosotros o bien directamente con Nicolás, en el caso que ya nos dejó el WhatsApp por aquí. Si nadie más tiene alguna consulta, pues entonces podríamos terminar, finalizar. Pareciera que no, ¿verdad? Perfecto, si no hay más consultas, entonces tienen mi WhatsApp, que es la manera más fácil de comunicarse conmigo, y me pueden escribir sin ningún inconveniente. Le estaré dando respuesta en la medida de lo posible. Nicolás, muchísimas gracias. Que tengas buen día.